Buenos días, bienvenidos todos a nuestro podcast llamado Personas Diferentes. Sí. Y hoy vamos a hablar de nada más ni menos el Asperger, un tema del que creo que se podría decir que pues tenemos conocimiento. Sí. Yo soy Yuk, seré el presentador y el invitado de hoy es nada más ni menos que Joan. Hola, soy el invitado. Bueno, el Día Internacional del Asperger fue el martes 18 esta semana, y pues en honor a ello es por lo que hacemos este podcast. Lo primero de todo, muy importante, el Asperger y el autismo no son exactamente lo mismo. O sea, se podría decir que se pueden como confundir, pero realmente cuando a ti te diagnostican como Asperger, lo que dice el diagnóstico es autismo. En ningún momento pone que sea Asperger. Solo eso. El Asperger se considera como un tipo de autismo. Sí, es un grado del autismo no muy elevado, que digamos. Exacto. Bueno, Juan, antes de que te diagnosticaran como Asperger, ¿tú lo pensabas que tenías Asperger? De ¿Era muy obvio? hecho, del Asperger me di cuenta yo mismo, antes de que me lo dijeran a mí. Mis padres ya lo sabían porque me lo diagnosticaron cuando tenía 6 años. Pero yo hasta los 15 no sabía lo que era. O sea, te lo diagnosticaron con 6 años, pero hasta los 15 no sabías lo que era. Muy Exacto. bien. A los 6 años me diagnosticaron autismo, pero yo empecé a darme cuenta de mis diferencias cuando fui pasando de la etapa del colegio, del instituto, Ya. y bueno, fue sobre todo un año en el instituto, que fue en cuarto de la ESO, Ajá. cuando escuché comentarios de gente de clase sobre el autista y, yo lo busqué bueno, lo consulté con mis padres y también lo busqué por internet para saber lo que era, y me di cuenta de que yo podía serlo. O sea, que lo tenías, pero no lo sabías, aunque estuviese diagnosticado desde bien pequeñito. Claro, porque el diagnóstico se lo dieron a mis padres. Ya. Y Claro, yo, claro. y, y mis padres no veían que yo tuviera dificultades, por ejemplo, a la hora de estudiar o aprender cosas del colegio y tal. Lo que sí es verdad es que a mí de pequeño me costaba mucho hablar. Ya. Pero como sociabilizar, lo que es hablar. Exacto. Pues las dos cosas, socializar y hablar. Vale. A mí también, la verdad. Pero, o sea, el diagnóstico, cuando te enteraste con 15 años, ¿cómo te sentiste? Pues me sentí identificado con muchas cosas y empecé a entender el porqué me costaba socializar con la gente, por qué no entendía bien algunas bromas, y también, también lo noté porque también tenía muchas cualidades como autista, y el problema que yo tenía como persona autista era que no se me notaba, y, Ya. y por eso la gente me consideraba como la gente que no es autista, un neurotípico. Mm. Ya. Bueno, pero, o sea, los comentarios que hacían en cuarto, lo de autista, es lo típico en plan de, ¿tú eres autista? Porque haga muy el tonto, ¿no? Bueno, pasaba que en esa clase de- hablaban sobre el autismo, comentaban el tema del autismo, o sea, para hacer ciertas bromas. Ya. Y yo, cuando escuché
lo que era el autismo, pues me sentí muy identificado y se lo pregunté a mi médico si lo era. Bueno, antes comenté a mis padres y luego mi médico me lo confirmó que yo podía ser autista. Sí, sí. Es que esto de las bromas con el autismo es algo que hoy en día pues se hace bastante. Creo que, bueno, que voy a un instituto pues es una coña que se hace un montón. Y aunque pues como que se entiende que lo hagan para hacer una coña, no es lo mismo que hagas el tonto a que tengas autismo. Exacto, no es lo mismo. No es lo mismo. Y, y el hecho de ser autista también no son todo defectos, No. también hay cualidades. Sí, sí. No es ser ni más ni menos que la gente que no lo es, pero es ser diferente. Pues bastante interesante. Ah, o sea que tú, cuando recibiste el diagnóstico, un poco como que cambiaste la forma de actuar. Exacto. Y al principio no pensaba que me costaría entender ciertas cosas, pero luego, cuando en mi adolescencia y todo eso, empecé a entender que ser autista no tenía por qué ser un defecto, ¿sabes? Porque yo, en la etapa escolar, me pasaba que en el colegio yo no hablaba. Y mis padres, como veían que no hablaba hasta ciertos años y me dieron el diagnóstico de autismo, pues acabé yendo a una psicopedagoga y esa mujer me ayudó a hablar, a aprender a hablar con la gente y todo eso. Por eso cuando fui al instituto ya era más sociable, porque me habían enseñado bueno, las técnicas Mm. para aprender a socializar. Vale, sí. Es que a mí me pasaba lo mismo. O sea, cuando iba al colegio, como que iba pues a la mía, hacía cosas un poco diferentes. En el patio, pues como que jugaba yo solito. Y sí que iba a como has dicho tú, una pedagoga, pero no para la socialización, sino para el habla, en específico, que era del colegio. En mi caso también era por el habla. Sí, sí, pero también para la socialización. Sí, exacto. En mi caso no, porque no tenía el diagnóstico. O sea, no lo sabía aún. Ya. Pues yo de hecho, a mí me pasaba que en el colegio, pues no solo me costaba socializar y había cosas que no entendía de los demás. Por ejemplo, las bromas, no sabía en qué momento se podían hacer, cuáles eran las cosas que tenía que hacer para llevarme bien con la gente, pero eso no quiere decir que cuando yo iba al colegio no hubiese gente que intentase llevarse bien conmigo. Lo que pasa es que yo no me sentía así, pero sí que había gente que intentaba llevarse bien conmigo. Y de hecho, aún hablo con algunos de ellos. O sea que tú dirías que cuando te enteraste de ello, la, el comportamiento de la gente cambió hacia ti o no hubo efecto. Bueno, es verdad que cuando te dan el diagnóstico, los que mejor lo entienden son la gente cercana, tú, tu familia, Ya. algún amigo cercano con el que siempre hablas. Y de hecho, uno de mis amigos del colegio, eh, pues siempre me pregunta por la asociación, qué tal con la gente, los amigos que he hecho y todo, sí. O sea que hay gente que sí lo entiende, pero tampoco es un tema que sea fácil de entender para la gente No. que no lo tiene. O sea que tú lo contaste, ¿no? Sí, lo he contado a algunos O sea, amigos. no a todo el mundo, pero sí a una cuanta gente. O sea, Sí, exacto. hay algo que se sabía. Sí, sí, sí. Eh, de hecho, cuando iba al colegio, pues las profes que tuve
pues sabían que yo era autista. Y por eso me di cuenta que ahora me he dado cuenta, quiero decir, que como que no me presionaban tanto, me explicaban más los detalles en concreto, me lo repetían más veces, las Ajá. cosas para entenderlo y tal. Y de niño no pensaba que fuera por eso, pero ahora me he dado cuenta de que sí. Mm. O sea que tenías, o sea, ¿eras un alumno nese o no? O sea, como que te adaptaban a algo. Bueno, dependiendo de la asignatura también y dependiendo del profe. Mm. Pero, pero no, la verdad es que yo en un tema académico hacía vida normal como Sí, sí. los demás y tal. Lo que sí es verdad es que en el colegio como que solo tenía 2 o 3 amigos y a mi hermano pequeño. Y de hecho esos amigos los hice en el comedor. Que, bueno, de hecho, eh, uno de esos chicos era hermano de un amigo mío y, y ese chico con mi hermano a clase. Y la verdad es que siempre en el comedor jugábamos a fútbol, disfrutábamos y nos lo pasábamos súper bien. Y en el comedor también hacía amigos, pero porque, no sé, cuando querías hacer deporte y eso te hacía conocer más gente, porque en mi caso el hecho de que no hiciera tantos amigos era porque a lo mejor no hacía tantas cosas en común como en el comedor. Por ejemplo, hacer algún deporte y Ya, eso. ya. O sea que teníais un comedor, ¿no? Exacto. Y al mediodía, pues en cambio, ir a casa a ir a comer, os quedabais ahí. Sí. Vale, vale. Es que en mi caso no ha sido nunca así, por lo que prefiero. ¿Tú dirías que el tener autismo hace que veas las cosas de una forma distinta? Eh, sí, la verdad. Porque en mi caso yo tengo la discapacidad mínima, que es el 33% o 34%. Y, y puedo entender cosas del autismo también. Y el hecho de ser autista es algo que lo eres durante toda la vida. Pero también puedes entender algunas cosas de... Algunos autistas, quiero decir, también pueden llegar a entender cosas de neurotípicos, como es mi caso. Y, pero para mí no es... Al principio sí que me costó de aceptar, pero para mí no es ser algo ni mejor ni peor que la gente que no lo es. Para mí ser autista tiene muchas cualidades también. Sí, sí. No todo es malo. O sea, porque el autismo lo que hace es que es más complicada como las interacciones sociales y establecer vínculos, pero normalmente lo que es la inteligencia es superior, por así decirlo, es que no sé cómo expresarlo tampoco, como que tus intereses están más identificados, o sea, o sea, como que cuando te gusta algo, que te gusta un montón. Sí, sí, sí. Y de hecho, a mí, a mí lo que más me gustaba en el colegio era, era jugar a fútbol con mis amigos en el comedor. Y de hecho, cuando acabé el colegio, me, me apunté a otro equipo de fútbol porque yo de pequeño también estuve. Y cuando empecé el instituto conocí a otro grupo de gente y acabé, o sea, porque yo iba a un colegio de Santa Eulalia y no fui al colegio de San Carlos porque no había comedor y mis padres trabajaban por la tarde. Y, y cuando y cuando acabé el colegio de Santa Eulalia, fui a un instituto que iba gente de San Carlos también, que era al lado de donde vivía. Pues allí conocí a gente y aprendí a ser más sociable porque encontré más intereses en común. Sí, sí, pero, o sea, ¿cómo jugabas el comedor? Es un comedor, tenía una pista de Bueno, fútbol.
Bueno, cuando acabábamos de comer salíamos fuera al campo de fútbol o al parque y, y hacíamos un montón de cosas con los demás niños y, y bueno, también, también es verdad que cuando acababa el comedor me iba a hacer deporte y me iba a jugar al tenis, que por ejemplo a mí se me daba muy bien y lo que nunca llegué a competir, pero sí que se me daba muy bien el tenis. Y la verdad que era un deporte que me gustaba mucho, pero también quería probar cosas nuevas. Sí. Que al final los deportes pues como que ayuda bastante, sobre todo si es equipo a la socialización. Exacto. Y, y bueno, también es verdad que eh, cuando, cuando estaba en el instituto, también es verdad que también sufrí acoso, más que en el colegio, de hecho, porque en el colegio no hablaba tanto. Y de hecho, al socializar, pues como que me hacía más vulnerable en el instituto y eso hacía que se aprovecharan más de mí. Ujú. O sea, que sufriste de acoso escolar. Exacto, llegué a sufrir hasta bullying de un grupo de personas contra mí. Ah. En el instituto solo. En el colegio no. En el colegio también sufrí bullying, pero no tanta gente en contra tuya. Ajá. Porque en el colegio tenía a mis amigos del comedor y siempre nos apoyábamos con cualquier cosa. Y en cambio en el instituto me sentía un poco más solo porque mis amigos del colegio con los que yo no hablaba, pues tampoco hablaba con ellos en el instituto. Hasta que conocí a un grupo y, y el hecho de querer fingir ser una persona que no soy me hizo mucho más vulnerable. Vale, vale. O sea que mm, lo que es el acoso terminó cuando conociste a esta gente. No, no duró toda la etapa secundaria. Bueno, es que de hecho ese grupo eh, fue con ese grupo cuando sufrí acoso. Me cambié de grupo de amigos, pero al principio pensé que eran amigos, pero luego me di cuenta con el tiempo de que no me aceptaban. Y yo hacía cualquier cosa para sentirme como ellos, pero no quería mostrar mis debilidades y fingía ser algo que no era, y de hecho eso hizo que se aprovecharan más de mí, como he dicho antes. O sea que lo que son las bromas que te hacían, las entendías como literal, ¿no? No Sí, sabías diferenciar sí, tanto. de hecho pasó que, bueno, eh, esa gente, pues lo que hacía era mirar mi vida privada del móvil y, por ejemplo, cuando llamaba a mi madre, ellos escuchaban la conversación y las cosas que confiaba a mi madre, ese grupo las contaban a todos y todos se reían de mí. Mm. O sea que dirías que el acoso fue más psicológico que físico. Eh, bueno, sí, era más psicológico que físico, porque yo no tenía el valor para enfrentarme a un grupo entero. No. Pero sí que es verdad que también sufrí acoso físico, tanto en el colegio, bueno, en el colegio no, de pequeño, como en la adolescencia y hasta que acabé el instituto. Mm. ¿Qué consejos le darías a alguien si ahora mismo pues recibe el diagnóstico? Pues yo lo que haría sería consolarle de la mejor manera posible para que entienda que el Asperger o el autismo, mejor dicho, no es nada malo y que no te impide conseguir tus objetivos. Mm. Sí, sí, es interesante la verdad. Bueno, no sé si quieres preguntarme algo a mí. Eh, sí. Eh,
¿Tú sufriste acoso en el colegio? Sí. En el colegio, o sea, lo que es la educación primaria, quiere decir. Sí, la Sí, educación primaria, sí, sí, incluso sí, infantil también. sí, 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 sí. Pero Y vaya, fue durante 3 cursos, había unos que me molestaban, yo les perseguía y más. sí, de hecho, también puede pasar que el hecho de que te hagan bullying, pues te haga como no querer ser el centro de atención y reírte de gente que también es vulnerable, aunque no lo hagas con intención de hacer daño. Sí, 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 algo que ser aceptado. Sí, sí. Y, y bueno, también cómo lo supiste eh, aprender a gestionar el bullying. Es que yo creo que no lo aprendí a gestionar. Simplemente pues acabó por la intervención de mis padres con las familias, pero ya. Sí, de hecho, de hecho yo también en el colegio me pasó que cuando empecé a hablar empecé a confiar más en mis padres y, y mi madre habló con la profesora, con mi profesora, mejor dicho, y, y y me preguntaba la profe que si había alguien del comedor o en el patio o en cualquier momento del colegio que me hiciera bullying, pues que se lo dijera. Y esa profesora, yo le dije la verdad, porque no sabía a quién contárselo aparte de mis padres, y la profesora me ayudó mucho y habló con la profe del que me acosaba, y, y el chico que me acosaba me dijo que el idiota era yo, por haberlo dicho, pero no era así. Bueno, mm, me sorprende un poco porque tú habías dicho antes que en el colegio tenías un grupo de amigos, pero, o sea, si he entendido bien, eran ellos los que se lo hacían. Eh, bueno, a ver, en el comedor había de todo, había amigos, gente que no era tan amiga, Ya, pero, pero sí, tanto en el colegio, en el comedor y en el instituto, en ese propio grupo de amigos había de todo, o sea, gente con la que te llevabas bien y gente con la que no te llevabas tan bien. Pero la presión del grupo hace que las demás personas pues no intervengan por el miedo a lo que dirán si defienden a esas personas mm. que son más vulnerables. O sea, que no te defendía nadie, ni los que se suponía que eran tus amigos. Bueno, si te digo la verdad, eh, hubo una vez que un chico me defendió No, por una cosa que pasó que, bueno, como ese grupo espiaba mi vida privada del móvil y las conversaciones con mi madre y con mi padre, pues eso me cabreó porque como escucharon la conversación, lo contaron a todo el grupo riéndose de mí. ¿Y qué pasó? Que también me cogían el móvil para gastarme bromas y un día me lo dieron y yo estaba tan cabreado que acabé agrediendo a un chico y uno del grupo grabó bueno, esa reacción que tuve y la enseñaron a todo el instituto y estuvieron a punto de expulsarme. Pero si no hubiera sido por mi madre, eh, habría sido mucho peor. pero eso fue dentro del instituto. Bueno, eso fue con las personas del Ah, instituto. vale, vale. Porque si no ocurre dentro, técnicamente no tienen derecho a expulsarte. No, pero de hecho era en un viaje de estudios. Mm, vale, vale. Es de final de curso, ¿no? Supongo que sería. Bueno, De cuarto. no, era en tercero de la ESO, Ah, que el mes de enero fuimos a la nieve y pasó todo eso. vale, vale, vale.
Bueno, no sé, ¿tienes alguna pregunta más? Sí. Eh, Te voy a hacer la misma pregunta que me has hecho. ¿Cómo, cómo fue para ti? ¿Cómo fue para ti recibir la noticia de que eras autista? ¿Cómo lo...? Lo del diagnóstico Sí, exacto. fue por sorpresa, porque, o sea, yo iba pues al psiquiatra y lo que me había dicho es que después de un año de estudio, que lo que había reducido es como que una parte de mi cerebro como que funcionaba diferente. Había entendido eso, todo normal. ¿Qué es lo que pasó? Que en la siguiente sesión estábamos comentándolo y de repente, así, sin aviso, lo que me dice es que tienes autismo, tienes Asperger. Y yo como, ¿qué? O sea, ¿ahora lo dices en serio? Fue como un plot twist, ¿sabes? Y cuando te dijeron que eras autista, ¿te obsesionaste con el tema? Si se puede saber. No, no, no. O sea, sí que me sorprendió al inicio, pero luego pues medio lo acepté. Porque la verdad que, o sea, no lo había pensado en lo que es mi vida. Solo pensaba, pues yo que sé, que un poco dado y ya está. Sí, pero para mí la palabra raro, si te digo mi opinión, ser raro no es un insulto. Es ser raro es ser diferente a muchas personas, pero no quiere decir que sea algo malo. No, no, no. ¿Y, y tuviste algún problema con algún profesor o... Pues no, porque al final eso lo comentaron, pues sí, como que, como que pidieron lo que es el comprobante de que lo tengo para que me puedan pues adaptar y y lo tienen en cuenta. Lo que pasa que, como tú decías, pues hago la vida normal, o sea, no soy un alumno nese o que haga otro tipo de itinerario. Exacto, ya, Que la verdad que fue muy sorprendente porque a mí me lo diagnosticaron hace ahora un año y medio, menos y todo, o sea, con 15 años. Y, o sea, sé que hay gente que se lo diagnostican con 40 muy tarde, pero hombre, he escuchado mucha gente de la asociación que desde bien pequeñitos ya lo sabían. ya, Al nacer y todo, ¿eh? O sea, exacto. que imagínate. Sí, hay gente que recibe el diagnóstico desde muy pequeño hasta gente que puede ser muy mayor, ¿sabes? Y, y de hecho, bueno, mayor, también a los 50, 60, Sí, sí. hay, de hecho, hay padres de la asociación a la que vamos que les dan el diagnóstico igual que a sus hijos. Ah, hostia. Y, y bueno, yo en mi caso, como con los profesores, me pasó que en primero y segundo de primaria tuve a una profesora que, que cuando hice mi primer examen, yo no sabía lo que era un examen. Ah, Y cuando acabó la hora del examen, me puse el examen, me lo llevé a una carpeta y me lo metí en la mochila y la profesora empieza a decir que yo me llevaba un examen a casa, que cómo podía hacer eso, porque... Y, y bueno, también esa profesora, lo que pasa es que pues decía que yo no podía aprender, que por mucho que me explicaran las cosas, no, no sé, no iba a entenderlo, pero de hecho mi madre habló con ella y dijo que si había algo que no entendiera, yo
pues que me lo enseñaría ella, en lugar de la profe. Ajá. Pues ahí muy bien por tu madre, la verdad. Sí, bueno, esto la verdad que a mí también me ocurrió en el colegio al que yo fui, que es Sportano, que está aquí en Ibiza, muy céntrico. Fui allí porque es un colegio que está como bastante pues especializado en necesidades y todo eso, pero la verdad que cuando habían conflictos o algo, lo que decía mi tutora o la directora es que yo también hacía. O sea, que de que se quejaban mis padres. Ya. Sí, y de hecho, la clave para mí de aprender a defenderme, pues la aprendí este año. Y, y me hizo aprender a canalizar las emociones, las palabras, la rabia contra los comentarios o la gente. Y, y solo me di cuenta de que yo podía hacerlo si hacía algo para que mejore mi vida. Y o sea, el kickboxing he estado Exacto, haciendo, sí. el kickboxing. El kickboxing me dio la fuerza para confiar en mí mismo y superarlo todo. Sí, la verdad que los deportes de contacto suelen ayudar. Por una pregunta, ¿por qué? Yo creo que es por un tema de confianza, quizá da más confianza, el aprender a defenderte. O sea, es algo muy básico. Si alguien viene a por ti, pues así le sueltas un puñetazo, pero pues no en toda la gente como que funciona pues así. Sí, de hecho me ha llegado a pasar que hay que ahora mismo yo, la persona que soy ahora, pues que voy por la calle con mis amigos y cuando una persona insiste en pedirme dinero, un desconocido, pues no me pongo nervioso y no me estreso, ¿sabes? Porque sé muy bien lo que tengo que hacer y sé que si pierdo el control no me llevará a nada. Ya, ya, ya. El- lo que he dicho antes, o sea, que no se malinterprete que estoy diciendo que si alguien te dice algo, que les sueltes un puñetazo, ¿eh? Antes que nada, eh, mm, pues sí, la verdad que es muy interesante los deportes de contacto, y me gustan. Aunque sí que es verdad que los de contacto no ayudan tanto a defenderte, sino más al ataque, porque no son artes marciales. Ya. Bueno, de hecho el kickboxing para mí es verdad que me ha enseñado sobre todo a dar los golpes más que a defenderme, pero también he notado en estos últimos meses que he estado entrenando que he mejorado tanto la defensa como el ataque. Y de hecho dicen que la mejor defensa es un buen ataque. Sí, no siempre, pero hay casos en los que sí. Exacto. Y, bueno, de hecho allí conocí a gente a partir de los 14 años, porque ahí entrena gente, yo entreno con gente de a partir de 14 años hasta cualquier edad. He conocido a gente de todas las edades, de adolescentes, adultos, y, y esa gente eh, tiene mucha confianza y cualquier cosa que no sabes hacer bien, ellos están allí para ayudarte, los que tienen más experiencia. Y la verdad que es un ambiente increíble. Pues eso es muy bueno. Eh, ¿Tú dirías que el Día Internacional es algo que muy importante o que tiene que decirse? Bueno, el Día Internacional del Asperger es verdad que es bueno, una fiesta importante, pero
y sobre todo también para entender bien el Asperger, pero no la gente que lo es, sobre todo la gente que no lo entiende. Es importante que lo entiendan. Ya, ya, ya. Creo que la verdad que es que al fin y al cabo el autismo, o sea, en específico el Asperger, yo por ejemplo en mi anterior clase tenía un compañero y eso ya era pues una excepción, ok, normal, pero a lo mejor en un instituto hay pues ponle que es alumnos con autismo que lo sepan, que lo sepan. Ya. Sí, también es verdad que ahora con el autismo cada vez cada, cada año se dan más diagnósticos, Mm. porque ahora se habla más que en otras épocas. Y, y de hecho, también el Asperger o el autismo puede ser no por genética, sino también porque simplemente eres así, sin haberlo heredado de nadie. Sí, sí, o sea, hay muchas ocasiones que es algo de nacimiento, diríamos. Exacto, sí. Y la verdad es que el autismo, bajo mi opinión, es como ser rubio o moreno. Pues el autismo es autismo y gente que no tiene autismo. No es ser ni mejor ni peor. Ya, ya. Que el autismo, la verdad que, pues al fin y al cabo, como que dificulta el día a día, pero lo que es el Asperger no es lo más grave que hay. Exacto. Y entre el Asperger, pues se diferencia en leve, medio y grave, que lo más común es leve. Sí, de hecho, el problema que yo tuve durante mi infancia y mi adolescencia era que el hecho de no parecerlo era considerarte de la misma personalidad que los demás. O sea, Mm. perdón, las mismas características que los demás. Y, y de hecho eso fue lo que me causó muchos problemas porque yo sabía en el fondo que era diferente. El hecho de no parecerlo. Ya, ya. La verdad que eso al fin y al cabo, como que lo notas, o sea, yo también lo notaba a la hora de sociabilizar, como que cosas tan simples como saludar a alguien y tener una conversación, como que no sabía cómo hacerlo. Sí, sí, la falta de conocimiento sobre las habilidades sociales es uno de los defectos de una persona Mm. autista. Y de hecho también hay casos de autismo que no es solo no saber socializar, es también el miedo a que te hagan daño, no confiar en la gente, el miedo a socializar. Mm. Y eso lo que te lleva es pues que a lo mejor tienes interacciones por un poco como extrañas, haces cosas que la gente pues como que no entiende y eso pues lleva pero a lo mejor como el cansancio de la gente, porque al final algo que lo dicen un montón es que nosotros pues aprendamos las habilidades, que las entrenemos, pero yo creo que también se debería pues un poco de pues hablar que los demás también hiciesen un esfuerzo, como Sí, nosotros. sí, exacto. Yo, bueno, todas las personas autistas se esfuerzan para entender el mundo, pero si la mayor parte de la población mundial fuera autista, los autistas sería la otra parte Sí, que sí, sí, vamos, o sea, sí, no es la mínima. sí. Y, y de hecho, también mi hermano una vez me mandó una frase que me gustó mucho no solo por la gente autista, también por todo el mundo, y es que decía, bueno, era un meme de Instagram y uno le decía a otro, eh, si tuviera los conocimientos que tengo ahora, no habría fallado tanto. Y el otro le dice, si no hubieras fallado tanto, no habrías madurado. Sí, vamos. Sí. Eso es lo mismo como con el tema de la mentalidad, sí. Una frase que es bastante ingeniosa, la verdad. Sí,
Y es que es verdad, porque al final los errores o las acciones, pues como que se, como que se aprende o sabes actuar de otra manera. Sí, de todas las personas en el mundo cometemos errores, pero lo importante es cambiarlos. O sea, que no vuelvan a repetirse. Mm. Como la dicha esta, no tropieces con la misma piedra 2 veces. Exacto. Con lo mismo, vamos. Sí, y, y bueno, también es verdad que no es nada fácil para nadie. Ya, ya. Y de hecho también hay gente autista o Asperger que me han inspirado mucho. Por ejemplo, Keanu Reeves, Ah, sí, 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 el actor de Matrix, sí. pues me enseñó que cuando vi que era autista, que una persona autista podía hacer el papel de una peli. Pues Sí, lo sí. mismo con la vida, hacer el papel y Pues, entender las cosas. o sea, es que al fin y al cabo hay de la gente más importante del mundo, como Elon Musk y, bueno, no sé si era Jeff Bezos, pero creo que está muerto, ¿no? Eh, en fin, pues gente a un nivel económico súper importante tiene autismo. Exacto. Y es gente con una familia muy importante. Pues al final una persona con Asperger puede llevar una vida normal, puede tener su trabajo, tener una familia. Sí, puede tener la misma pasión por las cosas que gente que no lo es. Sí, más de hecho. Sí, y una de las cualidades del autismo es ser muy persistente a la hora de conseguir esos objetivos. Y la clave del éxito, para mí, no es hasta qué punto puede llegar un autista, es destacar en algo que te haga ser único. Ya, ya. Bueno, no sé si nuestro técnico, que se llama Rubén, quiere añadir algo más. ¿No parece? Relacionado al tema, ¿no? Sí. No, no. La verdad que hoy no. Pero, en fin, creo que ha sido un placer. Creo que ha estado muy bien. Sí, ha estado muy bien. Yo también me lo he pasado muy bien. Y ya nos veremos en otro episodio. En otra ocasión.